expediente interno 125 del 26, proyecto de resolución, repudio y rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Tiene despachos de la Comisión de Obras Públicas y Legislación, el despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Producción, Planeamiento, Transporte y Tránsito. Dice, visto el expediente interno 125 del 26, asunto, proyecto de repudio a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y considerando que el proyecto de ley es otro proyecto de la ley ómnibus propuesto por el gobierno de Javier Milei, según sus palabras, busca reforzar la protección del derecho a la propiedad privada, eliminar restricciones que consideran ilegítimas y promover la seguridad jurídica para incentivar la inversión extranjera, que el proyecto de ley oficialista modifica la ley número 26.815 de manejo del fuego, eliminando los plazos de 60 y 30 años que prohibía modificar el uso del suelo, subdividir, lotear o desarrollar emprendimientos inmobiliarios y agropecuarios en superficies afectadas por incendios, que la extranjerización ilimitada de la tierra facilita el acaparamiento de bienes comunes estratégicos, como las reservas de agua dulce y minerales, y promueve modelos extractivistas intensivos que agotan los suelos, contaminan las cuencas hídricas y vulneran la soberanía nacional. Por ello, los concejales abajo firmantes acompañan el expediente y solicitan el pase del mismo a la Comisión de Legislación. El despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, Labor, Deliberativa, Seguridad y Justicia, dice, visto el expediente interno 125 del 26, referido a proyecto de resolución, repudio y rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, y considerando que la Comisión considera que la iniciativa sometida a estudio reviste una profunda trascendencia institucional y social, en tanto involucra el debate sobre el acceso a la planificación y el uso del territorio como un bien estratégico para el desarrollo de nuestras comunidades, que la tierra no constituye únicamente un bien patrimonial, sino un recurso esencial para garantizar el arraigo, el acceso al hábitat, la realización de obras de interés público y el desarrollo de políticas que promueven el bienestar colectivo. En tal sentido, esta comisión entiende que toda iniciativa legislativa que pueda limitar las herramientas con las que cuenta el Estado para intervenir en resguardo del interés general merece un debate amplio y un pronunciamiento institucional por parte de este honorable cuerpo. Por ello, los concejales abajo firmantes acompañan el proyecto de ordenanza de resolución y aconsejan su pase a la próxima sesión. Tiene la palabra la concejal Gurina. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto es un proyecto de resolución que tiene como objetivo expresar repudio y rechazo a la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que actualmente se encuentra en el Senado de la Nación y que mañana será tratada. Si bien se presenta como una iniciativa que busca fortalecer la propiedad privada, incorpora modificaciones profundas, derecho a leyes vinculadas al manejo de la tierra y del fuego, que resultan ser peligrosas, principalmente pensando en la soberanía de nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista analizado, creemos que se priorizan intereses privados sobre colectivos y que se exponen bienes comunes, nuestro ambiente, que ahora llamamos bienes comunes, que son justamente bienes de todos los argentinos. Entonces hoy cuando pensaba y escuchaba que hablaban de la propiedad privada, bueno, la propiedad privada depende porque si sirve para rematar nuestro país o para ponerlo en manos de los que más tienen, ahí cambiamos el discurso. Hace un rato nada más, la senadora Patricia Bullrich comunicó que no le quedó otra que recular en chancletas ante la masiva convocatoria que se realizó para el día de mañana. Extrajeron el artículo que hablaba de poder subir el tope de compra de tierras rurales, lo que iba de un 15 a un 25, bueno, se retiró ese artículo. Por supuesto que estamos hablando de, bueno, Patricia Bullrich a esta altura no sé ni a dónde está, pero de la Libertad Avanza, ¿no? Representa la Libertad Avanza, anduvo por todos lados. Retiran ese artículo, no porque mañana llueva, truene o haga calor, va a haber una movilización masiva e histórica que ha sido convocada no por los Cuca ni por los kirchneristas, por diferentes organizaciones, actores de la cultura, de la política, de diferentes espacios, para defender nada más y nada menos que los bienes comunes de todos los argentinos, ¿no? Reculen chancletas
Porque la aprieta la Federación Agraria, obvio. Los mismos que manejan a Milei como un títere. Con otros, ¿no? Actores de nuestro país como la prensa, la sociedad rural y demás. Entonces, me parece que es importante que si bien ese artículo se eliminó por presión de los grupos poderosos de la Argentina, a los que este gobierno favorece, aclarar que no tenemos que dejar de movilizarnos mañana, lo vamos a hacer con las mismas convicciones que nos movilizamos siempre, porque también esta ley pone en juego el agua, porque habilita la compra de tierras, acceso a ríos, lagos, glaciares y humedales, un tema que ya hemos hablado acá, y que el bloque oficialista ese día no fue radical, fue La Libertad Avanza, porque votó en contra, porque quieren hacer negocios con la ley de fuego. La ley de fuego por 60 años no permite cambiar el uso cuando una tierra se incendia. Ahora quieren eliminar eso. ¿Para qué? Para beneficiar a los grandes grupos de intervenciones inmobiliarias para que se llenen los bolsillitos mientras los argentinos perdemos nuestros bienes naturales. Entonces, hay que aflojar con la careteada de subir la fotito en el incendio del Bolsón y solidarizarnos con los bosques que se queman y votar bien, porque al que votaron último no le interesa demasiado. Y lo que está en juego principalmente es la soberanía de los argentinos, porque quieren flexibilizar y permitir la compra, algo gravísimo, de la tierra en zona de fronteras. O sea, ante un conflicto bélico, nosotros tenemos un escudo que va a pasar a manos de privados. ¡Viva la libertad! ¿No? Entonces, mientras hablan de propiedad privada, ponen en venta todos nuestros bienes comunes y este expediente llega al recinto con el acompañamiento. Obviamente, este bloque está a favor del bloque de EPA y de nadie más. Entonces, ¿no? Voy a leer una frase. El mercado por sí solo no garantiza el bienestar general. El Estado debe intervenir para proteger el patrimonio común frente a los grandes capitales. ¿Lo dijo Perón? No. ¿Lo dijo Kirchner? No. ¿Quién lo dijo? Don Raúl Alfonsín, pobre, que en paz descanse. Otra, Leo, como para... La tierra no es una simple mercancía o activo financiero. Es el fundamento físico de la soberanía y la dignidad de la República. ¿Lo dijo Eva? No. ¿Lo dijo Cristina? No. ¿Quién lo dijo? Leandro N. Alem, otro pobre, que en paz descanse y que Dios lo tenga en la gloria, porque si lo larga y vuelve y viene este consejo, mamita, Dios mío. Bueno, me parece que en ese marco es importante que quienes dicen, muchas veces a mí me han chicaneado y a otros también, con que vos eras radical. Me parece que radicales no quedan ya. Porque los radicales acá por lo menos llegaron al gobierno acompañando a Patricia Bullrich, así que lo veo bastante complejo. Hay un comunicado interesante que quería leer que dice que la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra. Nuestra posición es coherente con nuestras banderas históricas. El Estado debe promover la producción, la innovación, la inversión, sin comprometer los recursos estratégicos del país. Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de los extranjeros. El PPPP, no voy a decir quién es para que después se sorprendan, promovió en un momento el debate por la ley de tierras. Esta legislación que hoy busca derogar establece que puede haber un máximo de 15, bueno, continúa. La iniciativa oficial también plantea modificaciones a la ley de manejo de fuego, donde se pretende eliminar las prohibiciones del uso del suelo por plazo de hasta 60 años tras un incendio. Defender la soberanía es hacer cumplir la ley vigente, porque hoy en Argentina hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas que equivalen al 5% del país, continúa. Todos los países que buscan promover el desarrollo promueven una protección responsable de sus recursos estratégicos. Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria, Nueva Zelanda, entre otros, regulan la compra de tierras por extranjeros. Defendamos la intervención productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables, cuidando nuestras tierras y nuestros recursos. ¿Lo dijo Sergio Massa? No.
¿Lo dijo Axel Kicillof? No. ¿Máximo, la Cámpora, los Cucas? No. ¿Quién lo dijo? El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Ustedes, o los que ustedes dicen que los representan. ¿La ley de tierras? No. ¿Quién lo dice? Unión Cívica Radical. ¿Defendamos nuestra tierra? No. ¿Quién lo dice? Unión Cívica Radical, Juventud Radical, Fundación ALEM. ¿Quién más? No importa. Los radicales lo dicen. Entonces, espero que hoy tengamos un bloque radical acá que acompañe el repudio a esta ley y que no tengamos otra vez presente al bloque oficialista de La Libertad Avanza. Gracias, presidente. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la concejal Zanelli. Gracias, señor presidente. En líneas generales yo no suelo pronunciarme con cuestiones partidarias fuertes, ¿no es cierto? Por una cuestión a veces hasta de mantener ciertas formas y de mantener la convivencia dentro del recinto. Ni siquiera me voy a tomar el tiempo y el trabajo, y esto lo voy a decir sí bien desde lo partidario, de desmentir cada una de las cosas que dijeron, porque es cuestión de leer el articulado que se va a cambiar. Nada más. Así que ni siquiera me voy a tomar ese tiempo. ¿Pero saben de qué sí me voy a tomar el tiempo? ¿Saben lo que es vender la soberanía y lo que es vender la patria? Poner una base militar china en el sur. Eso es vender la patria, porque nosotros ahí no tenemos soberanía. ¿Lo saben eso? ¿Y saben quién promulgó eso? No fue Javier Milei, ¿no es cierto? Eso por un lado. Después, hablamos de grandes empresarios y que le vamos a vender la patria a grandes empresarios que por este país no van a hacer nada, que por los argentinos no van a hacer nada. ¿Saben cuántas hectáreas tiene Lázaro Báez en el sur? Entonces, cuando hablamos de honestidad y nos rasgamos las vestiduras y gritan y se ponen eufóricos, honestidad intelectual es otra cosa. No necesitamos ni gritar ni venir acá a querer mostrarnos como pavos reales de que somos grandes políticos para que la gente sepa cómo son las cosas. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Zanelli. Tiene la palabra el concejal Raffo. Gracias, presidente. Sí, ya lo hemos en varios expedientes de este tipo, hemos planteado que más de una vez oponernos al expediente no es tomar una posición ni en favor ni en contra de la ley. Lo que no estamos de acuerdo en estos análisis totalmente blanco-negro, sin analizar cuestiones que primero, que es totalmente, este expediente que estamos tratando es totalmente temporal porque la ley en su totalidad, como está planteado el proyecto, no habla del artículo que como bien dijo la concejal Gurina, se revió y se tiró para atrás para tratar la ley. La ley es una ley mucho más amplia, donde hay muchas cuestiones que hay que resolver y hay muchas cosas que hay que plantear que no estamos de acuerdo tampoco con la ley. Porque entendemos que un tratamiento serio es analizar y hacer un planteo de los pros y las contras de la ley. Yo sé que les gusta hacer esa simplificación que, bueno, si el expediente que presenté en contra de la ley no me lo estás votando a favor, estás votando a favor de la libertad de avance, bueno, es un análisis para mí, modo de ver chiquito, yo creo que se puede hacer un análisis mucho más complejo, no todo es blanco y negro, pero bueno, algunos quieren plantearlo de esa manera para ponerte, yo estoy de este lado y vos estás de aquel, perfecto, yo lo dije en este expediente y en otros expedientes donde se han tratado cuestiones nacionales, donde el análisis y la argumentación es sí o no, blanco y negro, y no nos ponemos a hablar de la cuestión de fondo. La cuestión que movilizó todo este expediente, hoy ya se resolvió que no está, pero el proyecto al que quieren que apoyemos no habla de ese artículo específico, habla de toda la ley. Y la ley tiene un montón de cuestiones que tiene que resolver, que tiene que resolver que se hicieron en su momento y complican un montón de cuestiones que tienen que ver con la inversión privada y con el tratamiento de la propiedad privada.
Y cualquier privado acá o en el mundo que compre un territorio, que compre una tierra, se tiene que regir por las leyes que cada Estado nacional establecen y el Estado es pleno soberano sobre esas tierras, de cualquier Estado capitalista del mundo. Justamente donde la soberanía a veces entra en conflicto y corre mucho riesgo es cuando el Estado cede a estados extranjeros o a empresas estatales extranjeras parte de un territorio y un manejo donde el Estado pierde parte de esa soberanía y la forma de legislar sobre ese territorio. Entonces, yo creo que es una discusión muy interesante para tratarla, para debatirla, para analizar cuáles son las cosas que hay que resolver y cuáles, por ejemplo, para hacer un punteo. O sea, exigir, por ejemplo, una justificación concreta para las expropiaciones, eso que me parece razonable. O sea, el Estado tiene la potestad y la soberanía para expropiar, si necesita, por una cuestión estratégica, a un privado expropiar las tierras, pero el Estado debe identificar claramente la utilidad pública y justificarla de manera que no sea arbitrario y que se le reembolse a ese privado ese perjuicio que se genera, que el Estado determinó en su momento que el mar menor era el del privado. El Estado determinó que ese lugar estratégico se lo va a expropiar para hacer una ruta, para hacer algo de frontera, lo que a usted se le ocurre, pero la justificación y el reembolso que tiene que recibir ese privado tiene que ser acorde a las cuestiones de mercado. Por ejemplo, es algo entendible, no estamos negando la potestad del Estado, al contrario, la estamos reforzando, le estamos dando previsibilidad. Bueno, hay cuestiones que hay que corregir. Después, por ejemplo, hay cuestiones de la ley que son defendibles, pero que necesitan ciertos límites. O sea, promover las inversiones privadas extranjeras. No toda inversión extranjera significa extranjerizar y perder soberanía. Puede aportar capital, producción, pero debe conservarse un límite razonable y control sobre los recursos estratégicos. Y ahí sí hay un conflicto en cuanto al límite con la ley vigente, quedándonos con el 15%, donde había un problema donde municipios, ese régimen no se cumple y era el 100%. Bueno, por ejemplo, después también la ley vigente, si tuviéramos una ley vigente donde prohíbe el 100% de la venta pública a capitales extranjeros de la tierra, si están dentro del sistema capitalista que estamos, ¿no? Cualquier empresa nacional que tenga territorio y quiera hacer un negocio y venderle su empresa a un extranjero, el Estado con la ley vigente no lo puede prohibir. ¿Cómo va a prohibir? Y dentro de los recursos y dentro de los capitales de esa empresa está la tierra. La ley vigente no lo puede prohibir ese caso. Entonces, a veces es una cuestión de charlarlo, de tratarlo seriamente y nosotros no estamos de acuerdo de este tipo de expedientes tratarlo de esta manera. Pónganlo en el lugar que quieran, nosotros estamos tranquilos. Si se levanta Perón sabe las cosas que se haría, no con las cosas que hizo el peronismo. Menem, pasamos de la extrema derecha a extrema izquierda y todo peronismo. ¿Sabe Perón si se levantara los problemas que tendría hoy en día? Entonces, esas chicanas, si les sirve, bienvenidos a nosotros. Esta manera de tratar este tipo de expedientes no la vamos a acompañar. Y eso no dice que estemos ni a favor ni en contra de la ley. Entendemos que hay que tratarlo de manera razonable y discutirla porque hay un montón de cuestiones, es una ley muy amplia donde hay muchas cuestiones que hay que revisar. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Fulgione. Gracias, señor presidente. Bueno, yo vuelvo a hacer la pregunta. Si no es la forma de tratar estos expedientes, ¿por qué no presentó un expediente alternativo para poder tratarlo y manifestar lo que pensaba?
Porque votar en contra es votar en contra, es estar a favor. O sea, acá hay un expediente que se vota a favor o en contra. O dice, no, no es por ahí, tampoco por allá. Bueno, ¿por qué no hizo un expediente y presentó algo? Y dice lo que piensa, el oficialismo. Entonces, acá se presentó un repudio a la ley. ¿Listo? ¿Votás a favor o votás en contra? Votar en contra significa que está a favor de la ley. ¿Cómo está? Sin esos grises o intermedios que está planteando el concejal oficialista. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Para que no le gusta cómo se tratan los repudios. Entonces, siempre la tibieza empieza a aparecer siempre en estos expedientes. Bueno, presenten un alternativo. Si lo podrían haber presentado sobre la ley de tierra. Y después, señor presidente, quiero decir que bueno, en algunos expedientes el oficialismo a veces, y la mayoría de las veces, cuando no acompaña los repudios, acompaña el pensamiento de la Libertad Avanza, que es otro partido político que gobierna el país. También quiero que quede claro esto, ¿no? Porque es lo que manifiestan. Y después, señor presidente, quería decir que el pavo real es un ave grande de Asia. El macho se destaca por su cola larga, colorida, y la hembra tiene plumas de tonos más opacos. No creo que acá haya ningún pavo real. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal Furgione. Tiene la palabra la concejal Garayalde. Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de ley, como manifestó el concejal Raffo, trata muchos temas, algunos muy interesantes. En lo que respecta específicamente que fueron los fundamentos de los considerandos en cuanto a la ley de tierra, se convierte en una cuestión abstracta, deviene en una cuestión abstracta por cuanto directamente el capítulo que se refiere a la ley de tierra no va a ser tratado en la sesión de mañana. Es muy interesante la preocupación que manifiestan acerca de los porcentajes de la extranjerización. La ley actual establece el 15% de tierras en manos de extranjeros, tanto a nivel provincial, nacional, provincial y departamental. Pero para ilustración, esta ley no se está cumpliendo en la actualidad. Hay provincias, las más extranjerizadas, Salta, Misiones, donde en algunos casos, como en Iguazú, el 40% de las tierras del departamento de Iguazú pertenecen a extranjeros, generalmente empresas chilenas que se dedican a la producción forestal. En Montecarlo, por ejemplo, también en Misiones, el 18,3%. Y así se podría seguir. En Salta, por ejemplo, hay una localidad como Molinos y San Carlos que superan el 50%. O sea que el 50% de las tierras de esas localidades pertenecen a extranjeros. Sin ir más lejos, en Santa Cruz, en Magallanes, con cabecera en Puerto San Julián, el 25,8% de la tierra está en manos de extranjeros. Entonces, por un lado tenemos lo que pasa en la realidad y por el otro el relato. Yo estoy de acuerdo en que hay que poner un límite y se había llegado en principio al 25%, pero hay que cumplirlos. La ley está para ser cumplida, no para ser un mero relato.
lo tanto, todo el cuestionamiento que se haga al proyecto por la ley de tierras queda absolutamente extemporáneo, porque no se va a tratar mañana, se retiró el capítulo entero. Con respecto a la ley de fuego, el proyecto original derogaba así el 22 bis de la ley 26815, pero en el debate en comisiones, que eso es lo importante, porque está bien que el proyecto sea elevado por el Ejecutivo, pero en el tratamiento parlamentario entre las distintas posiciones de los distintos espacios se llegan a realizar modificaciones, que fue lo que pasó con el artículo 22 bis de la ley 26815, el que va a continuar vigente. Es decir, que no se va a poder modificar el uso o destino de superficies de bosques nativos, humedales y áreas protegidas afectadas por incendios. Esto no se va a poder modificar por 30 o 60 años. Lo que sí, se realizaron cambios para eliminar los plazos restrictivos en zonas agropecuarias, praderas y pastizales afectados por los incendios. Con respecto a la ley de tierra, no sé bien cuál fue el motivo por el cual no se trata. Ahí sí había un problema, a mi entender, que fue lo que manifestó la doctora Carrió, en lo que respecta a la venta de tierras en zonas de frontera. Si bien la ley prevé el doble conforme, es decir, de la provincia, a nivel nacional lo dejaba en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional. Y en este caso, sí, y en eso, bueno, es la observación que hizo la doctora Carrió, se afectaría el artículo 29 de la Constitución Nacional en cuanto se otorgaría facultades extraordinarias al presidente de la Nación. En este caso es mi ley. En el año 2017, quién sabe quién será. O sea, que el tema de fronteras, ese sí es un tema muy delicado que hace a nuestra soberanía y a la seguridad y que por lo tanto merece un análisis especial. No puede quedar librado ni otorgar facultades extraordinarias. Como bien dijo acá el concejal Raffo, esta ley también plantea otros temas interesantes en lo que hace a expropiaciones, donde debe estar justificada de forma fehaciente la utilidad pública y también se ajustaron los montos en cuanto a inflación y tasa activa para que no sufra el particular un daño en su patrimonio. Otro punto también que resalta es todo lo que refiere al registro de las personas, de la propiedad inmueble, perdón. Acá se establece un Consejo Federal Regional de Registros de Propiedad Inmueble, una ventanilla única federal para intercambiar información. Y acá lo que se tratan de agilizar son los plazos en cuanto a la inscripción que sufre tanta demora en los registros inmobiliarios. Entonces, se hace no solo un acortamiento en los plazos, sino que van a interoperar la información. Bueno, acá hay otros temas que se han tratado, pero considero... un tema muy importante es en cuanto al desalojo. Acá se establecen modificaciones al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación,
en cuanto al trámite de desalojo. El trámite de desalojo en caso de usurpaciones ilegales va a ser por el proceso sumarísimo, es decir, que acreditando con el título de propiedad ser el titular de dominio, se van a cortar los tiempos y se va a resolver el reintegro de la propiedad a su dueño. También se van a cortar los plazos en los desalojos comunes, pero acá hay una salvaguarda en aquellos casos en que los inquilinos o la familia cuente con menores, adultos, mayores o personas con discapacidad, porque al acortarse tanto los tiempos, en estos casos lo que se va a, lo que debe hacer el juez es acudir a organismos que permitan una habitabilidad transitoria para estas personas. O sea, reducir la ley o este proyecto de ley simplemente a la ley de tierra o de fuego es minimizar y restar importancia a todos los demás temas que plantean la ley. Por eso, señor presidente, este bloque va a votar en contra del pedido de repudio y rechazo. Gracias, concejal. Pongo a consideración entonces el expediente interno número 125 del 26, el proyecto de resolución repudio y rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Por la afirmativa. Por la negativa. 6 votos por la afirmativa, 6 por la negativa. Abro el debate nuevamente por si algún concejal se quiere expresar. Si no, lo vuelvo a poner en consideración. Entonces, votamos por el expediente interno 125 del 26. Por la afirmativa. Por la negativa. 6 votos por la afirmativa, 6 por la negativa. Con el voto doble de la presidencia no queda aprobado.